Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Los saluda su amigo Elías Huerta Psijas y les doy la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos que nos están siguiendo directamente en esta transmisión vía Zoom, a esta entrevista que tenemos todos los jueves de Foro Jurídico para tratar los temas jurídicos, los temas jurídico-políticos más relevantes, más interesantes de la agenda nacional e internacional. Le doy la más bienvenida a todos los amigos, a las amigas que nos siguen desde las diferentes entidades del país. Poco a poco les iremos comentando. Y de igual manera, pues le doy la más cordial bienvenida a los amigos que nos están siguiendo a través de Facebook Live. De manera especial, pues le doy la bienvenida y le agradezco la posibilidad de que nos acompañe para esta entrevista al doctor Michael Díaz Jr., quien es un destacado, un distinguido abogado litigante de Estados Unidos de Norteamérica, con sede en el estado de la Florida, y quien nos va a platicar sobre los tópicos más interesantes que hay ahorita en relación con la agenda, sobre todo con la agenda penal de México y de Estados Unidos y muchos temas de actualidad. Ya están empezando a conectar nuestros amigos, desde luego nuestro amigo Luis Ignacio Navarro, que siempre está presente desde Jalisco, de la Universidad de Guadalajara. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, ya de Tlaxcala también Miguel Nava, de Michoacán también ya se empiezan a conectar con nosotros, de Puebla. En fin, muchas gracias por estar con nosotros, de Aguascalientes, y poco a poco pues se irán sumando. Pues muchas gracias, Michael, por darnos tu tiempo, por estar desde tus oficinas en Miami, pues atendiendo esta invitación que te hicimos para que nos platiques particularmente sobre esta importante cumbre que celebran ustedes la semana que entra acá en México, un grupo de abogados asociados con tu despacho jurídico. Ya ahorita veremos algunos datos, pero pues nos da mucho gusto que nos platiques, nos des una primicia de lo que va a ser esta importante cumbre en México sobre compliance, el lavado de dinero, combate a los delitos de cuello blanco, a la trata de personas, a todos estos importantes delitos que tanto nos afectan a ambas sociedades en Estados Unidos y en México. Así es que bienvenido, Michael, gracias por estar con nosotros aquí en Foro Jurídico. Muchísimas gracias, Elías, por la invitación. Un placer estar con ustedes aquí de esta sede en Miami, aunque tengo que confesar, no estoy en la oficina, estoy en casa ya. Ah, perfecto, bueno, pues es que allá es una hora más, una hora menos, luego anda Una hora, uno con una hora más, son las una 8. hora más, qué bueno. Pues, pues déjeme comentarle a nuestro auditorio que, que Michael Díaz Jr. es el socio director de la firma del bufete jurídico Díaz Reus, que precisamente tiene su sede en Miami, en la Florida. Pero bueno, Michael es un abogado muy reconocido, litigante en todo Estados Unidos, en Latinoamérica, en México, y que es parte de este importante grupo de los 500. Ya nos platicarás un poco, Michael, que representa esto. Y bueno, pues hemos querido que nos platiques sobre este importante evento y sobre todo sobre estos importantes tópicos. La firma legal 500, ¿no? Pues que es la que organiza esta cumbre en México, que precisamente pues tendrá lugar el próximo 23 de junio a partir de las 11:30 de la mañana aquí en el Hotel Hilton en la Ciudad de México, y que se van a tratar tópicos muy importantes que tú nos vas a comentar ahorita. Así es que bueno, pues eh, terminaría diciendo que Michael Díaz, pues es un abogado que tiene más de 35 años de experiencia en estos litigios importantes, estratégicos, sobre todo, además de las disputas civiles, arbitrales, pues las disputas penales complejas que involucran asuntos binacionales, investigaciones, cumplimientos también de empresas,
entidades financieras y que, bueno, pues está siempre auxiliando en temas de delitos financieros y tiene además pues varios reconocimientos que valdrá la pena decir porque él es parte está certificado por Legal 500 Estados Unidos 22 de 2022, es también reconocido por Legal 500 Latinoamérica 2022 y está en la lista de los mejores abogados en América Latina de Latinvex 2022. Son algunos de los datos y bueno, pues él estará aquí con nosotros. Si quieres, la semana que entra aquí te veremos personalmente y nos gustaría que nos comentaras un poco, por favor, sobre este importante acontecimiento que habrá la semana que entra, ¿sí? Muchísimas gracias, Elías, con mucho gusto. Legal 500 es una asociación que hace los rankings de diferentes bufetes y escritorios internacionales como somos nosotros. Nosotros, Díaz Reos, tenemos sede en Miami, pero tenemos oficina a nivel mundial, desde Moscú a Medio Oriente, hasta China, Europa y toda Latinoamérica y dentro de los Estados Unidos. Esta cumbre se celebra el próximo jueves en la Ciudad de México y se va a tratar de varios temas. El arbitraje internacional, que eso se van a dedicar otros abogados de otros escritorios, conversar de ese temas, otros temas sobre descubrimiento y el tema que nos toca a nuestro escritorio en esta cumbre es el tema de cumplimiento y lavado de dinero, delitos de cuello blanco. ¿A qué me refiero? En noviembre de 2021, en la primera reunión entre el presidente Obrador y el presidente Biden en Washington, hubo un intercambio y promesas de colaboración. Y es parte de esa intercambio y colaboración. En noviembre de 2021 se hablaba de la seguridad de ambos países, la necesidad de investigar temas de tráfico de personas, tráfico de armas, corrupción, etcétera, etcétera. Mucho ha cambiado lamentablemente desde noviembre hasta la semana pasada, que se celebró la cumbre de Latinoamérica. Hay percepciones que estaban previstos en noviembre y han cambiado muchísimo por temas políticos. ¿A qué me refiero? El presidente Obrador le pidió al al presidente Biden y al Departamento de Justicia que se investigara temas de corrupción en México dirigido a ciudadanos mexicanos y o empresas mexicanas. Pero corrupción es una palabra muy amplia y lo que es corrupción en México no es corrupción necesariamente en los Estados Unidos. Después de esa reunión en noviembre en Washington, fiscales, que obviamente no voy a nombrar, federales me confesaron que habían recibido archivos, expedientes, investigaciones del Departamento de Justicia con el enfoque de investigar a ciudadanos mexicanos muy reconocidos, relacionados a empresas muy reconocidas por temas de corrupción. Pero realmente confesaban los fiscales que hay un malentendido entre lo que percibe el gobierno de México, que es corrupción, y lo que realmente en los Estados Unidos es corrupción. ¿A qué me refiero? El tema, por ejemplo, de evasión de impuestos. Evasión de impuestos ni en México ni en los Estados Unidos se trata de un tema relacionado al lavado de dinero. Aún eso, hubo una presión por parte del gobierno mexicano de abrir investigaciones penales por temas de corrupción contra personas jurídicas y naturales por el tema de evasión de impuestos. No tiene ningún sentido, mucho ha cambiado. Hoy en día, políticamente no hay
ese mismo nivel de colaboración en esos temas entre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el gobierno de México. Los otros enfoques ahorita se tratan de tráfico en personas, tráfico de armas, problema de China, entrando dinero a México, compartiendo dinero con carteles. Mucho de eso se va a hablar la próxima semana. Yo soy ex fiscal, muchos de mis socios que van a estar conmigo son ex fiscales. También van a estar con nuestro equipo de trabajo aquí en Miami, ex oficiales del FBI que se acaban de retirar, incorporarse al escritorio para hablar los temas que hoy en día preocupan los dos países. También vamos a tener presente en esa cumbre una oficial del FBI dedicada a delitos financieros, está radicada en la Ciudad de México y nos va a prestar sus minutos para hablar con el grupo de personas y invitados que van a estar en la cumbre, Elías. Muy bien, pues es muy interesante. Todos estos son temas de mucha actualidad y me llama la atención lo que comentas, que prácticamente, bueno, se acaba de pasar esta importante reunión allá en Los Ángeles, California, de la Cumbre de las Américas, y pues ya traen ustedes tópicos en relación con estos temas de colaboración, pues multinacional, pero de manera señalada entre México y Estados Unidos, y sobre todo, pues, investigaciones penales que pueda haber contra ciudadanos mexicanos, ¿no? Creo que es una parte muy importante del trabajo que tú y los otros despachos asociados para esta cumbre realizan. ¿Qué nos podrías comentar? Ya comentaste algo de la cumbre, pero concretamente hay algún punto relevante que cumplir en los próximos, al corto o al mediano plazo, en relación con los acuerdos de la Cumbre de las Américas y con esta actividad de colaboración entre nuestros dos países? Sí, se reconfirmó, por lo menos en esa cumbre, aunque no fue en vivo entre los dos presidentes, reconfirmó la prioridad de atacar el tráfico de armas, atacar el tráfico de personas, los temas de migración. Son temas también muy politizados, lamentablemente, pero se reforzaron esos dos temas más importantes, que es la seguridad, que es lo que está afectando la seguridad que le interesa a los dos países, y con un enfoque sobre el tráfico de personas y combatiendo también el tráfico de armas. Oye, tú en la presentación del programa, que si me permites, ahorita les vamos a poner en pantalla a los amigos que nos están siguiendo y a los que posteriormente verán la grabación en YouTube a partir de mañana, a ponerles el link donde pueden registrarse para esta importante cumbre, si les Muchas parece. gracias. No sé si podemos tener en lo que estamos en la entrevista el link para que se puedan registrar en este importante evento de la semana que entra, pero en la guía, bueno, que nosotros inclusive publicamos en la revista de este mes de Foro Jurídico, hablas de algunos temas. A ver, aquí tenemos el link de www.legal500.com, y, diagonal events, diagonal GC-Summit-México-2022 diagonal. Aquí se los pusimos en pantalla para los que quieran registrarse, pues lo pueden hacer ahora mismo cuando terminemos esta interesante entrevista. Pero me llamó la atención algunos temas que en realidad yo no conocía, como el- las iniciativas de Operación Centinela o la ley global Magnitsky, son temas nuevos y que tienen mucha relevancia en la investigación y seguimiento de estos delitos. ¿Qué nos podrías comentar al respecto, Michael? Sí, bueno, eso inclusive, esas listas que también
anteriormente se llamaban la lista de Clinton, donde se especificaban personas y grupos que estaban sancionados por el Departamento del Estado y Tesorería, y es lo que maneja la oficina de OFAC. Ahí están sancionados personas y o entidades y o países por temas que consideran los Estados Unidos actividades malignas. ¿Qué es lo que son actividades malignas? Pueden ser temas de tráfico de personas, de armas, de actividades contra democracia. Y hay muchos programas bajo el sistema de OFAC y tesorería de diferentes países. Por ejemplo, hay el programa de Rusia, hay el programa del Congo, hay el programa de Cuba. Hay muchas personas, países, entidades que están sancionados. Magnitsky se trata más de temas de corrupción y violaciones de derechos humanos. Y lo que típicamente sucede en estos casos, si el Departamento de Justicia, el brazo del Departamento de Justicia no es suficiente largo para traer una persona, entidad jurídica o país para juzgar penalmente en los Estados Unidos, buscan otra forma de sancionar. Y esas sanciones pueden ser bajo la ley Magnitsky, sanciones bajo de OFAC, puede ser una orden ejecutiva del presidente. Lo importante de eso, Elías, es que la política cambia con quién está en la Casa Blanca en ese momento. Las sanciones cambian dependiendo quién está en la Casa Blanca en ese momento. Un día puede ser un luchador de libertad y el otro día, por temas políticos, te consideran un terrorista. Entonces son los temas muy subjetivos de las sanciones que se aplican como las sanciones bajo la ley de Magnitsky. Ahora, en tu trabajo profesional, entiendo, tú haces nada más una actividad privada o este tipo de delitos tan delicados, tan graves, en los que tú haces investigaciones, representas clientes, en fin, pues están muy vinculados con intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, y igual de México, ¿no? Entonces, ¿tienes una interrelación también oficial o únicamente estás desde la parte privada? O digo, porque de repente te mezclas Sí. en dos océanos, ¿no? Bueno, ya mis años de ser fiscal con Janet Reno pasaron hace más de 33 años. Tengo 36 años ejerciendo. Empecé mi carrera con Janet Reno, que paz descanse, que fue la Attorney General, el fiscal general de la República bajo el presidente Clinton. Pero hace ya más de 33 años que estoy en el sector privado, a donde como abogado privado algunas veces tú puedes colaborar con las autoridades por el bien de tu cliente, para el éxito de tu cliente, pero muchas veces estás defendiendo a tu cliente de cualquier tipo de investigación, cargos penales y o sanciones. Muchos de los oficiales de diferentes agencias, Homeland Security, la DEA, el IRS, el FBI, si vienen a trabajar con nosotros porque tenemos credibilidad con el Departamento de Justicia, tenemos credibilidad con sus agencias. Y eso no significa que nos hacen favores, Elías. Eso significa que tenemos credibilidad porque llevamos estos casos con una fuerte defensa, pero tampoco tenemos que inventar cuentos para resolver los problemas jurídicos de nuestros clientes, sean países, sean bancos, empresas financieras, personas naturales. Platícanos un poco sobre este fenómeno del compliance, del cumplimiento que para nosotros aquí en México pues es relativamente un tema novedoso, ¿no? Para ustedes Sí, es pues ya una cosa de todos los días, ¿no?
es un elemento de prevención de corrupción, de todos estos delitos graves a los que tú todos los días estás en contacto con ellos, pero ¿cuáles son, digamos, los orígenes o los extremos en los que están ahorita ustedes en esta materia de cumplimiento, sobre todo con empresas financieras para evitar eh, que se lleven a cabo delitos de cuello blanco? En fin, nosotros hemos estado apenas, no creo que tengamos más de 10 años de estar conociendo estos temas, nuestra legislación es muy joven, en fin, ¿qué nos podrías platicar al respecto con tu experiencia, Michael? Sin revelar mucho de la charla de la gente que nos va a acompañar, que es activa, que está radicada en la Ciudad de México, te puedo decir lo siguiente, que ustedes tienen un antecedente muy importante, que es el antecedente y el precedente del banco HSBC, que fue sancionado más de $1,000 millones por haber no cumplido con las reglas anti-lavado de dinero y dinero que se había infiltrado en los sucursales en la Ciudad de México, en Puebla, etcétera, etcétera. Nosotros tuvimos en ese caso, no te puedo comentar quién era nuestro cliente, pero en ese Nos lo momento, imaginamos. eh, pero en ese, en ese entonces, Elías, eh, había volúmenes y volúmenes de pruebas demostrando la falta de cumplimiento. Nada te sirve de tener un programa de cumplimiento, sea de anti-lavado de dinero, sea de anticorrupción, sea de anti-sanciones, sea de lo que sea, si en verdad no la vas a cumplir. Y eso lo sabe el Departamento de Justicia, eso lo sabe OFAC, eso lo sabe el Departamento del Estado, eso lo sabe Tesorería, eso sabe el que está en la Casa Blanca cuando decide iniciar órdenes ejecutivas que sancionan a países y sectores de diferentes países. Tú puedes tener mejor programa anti lavado de dinero y yo te puedo decir que yo creo que el que tiene el mejor programa de anti-lavado de dinero en los Estados Unidos sería un banco como Citibank. Pero nadie lava más dinero que Citibank. Esa es la realidad. Y aún que están encima de su programa. Así que es una cuestión de demostrarle a las autoridades que, que no solamente tienes un programa de anti-lavado de dinero, un programa de cumplimiento, pero que en realidad la estás enforzando, la estás poniendo en práctica para hacer que evitar las consecuencias penales. Quizás no vas a evitar una multa civil, una sanción civil, pero evitar los casos penales, investigaciones penales, tiene que tener ese programa de cumplimiento y la tienes que poner en práctica. Muy bien. Oye, coméntanos para tener un poquito más idea en casos concretos. Bueno, ya nos has explicado cuál es la actividad tuya, de algunos de las gentes que vienen como ponentes. Son muy interesantes los paneles que va a haber el día del evento. Pero, ¿por qué vienen este grupo de importantes, de destacados abogados americanos como tú, de diferentes especialidades en estos temas, hacer su cumbre del 2022? Porque ya hemos visto ya en la página web de ustedes que hacen un evento al año y andan por todo el mundo, ¿no? Por qué venir a México a tratar estos temas en este momento? Bueno, ustedes lo habían ya programado antes de la Cumbre de las Américas, ¿no? Sí, Pero danos un poquito a los que somos abogados, académicos, que estamos en este medio, que nos interesa el derecho penal, que nos interesa también, sí. obviamente, que se prevenga y combatan estos delitos. Me llama la atención, ¿no? Que vengan tantos distinguidos juristas de Estados Unidos a hacer esta cumbre en México. Veo que también que tienen algunos juristas mexicanos que van a participar, unos cuantos, ¿no? Sí. Pero a ver, platícanos un poco, una reflexión sobre esta idea, ¿no? Yo creo, Elías, que todo venía de esa reunión de ambos presidentes en noviembre aquí en la Casa Blanca.
había una expectativa, una esperanza de una colaboración que lamentablemente hasta ahora no ha sido suficiente exitosa. No obstante, hay muchos casos que están investigados por el Departamento de Justicia con un enfoque hoy en día a México. No es solamente Venezuela, no es solamente Honduras, no es solamente Brasil. Por primera vez han tomado la decisión de enfocar recursos en investigaciones penales en México. Y estamos, nuestro escritorio, defendiendo a varios mexicanos en esas investigaciones. Algunos relacionados a la administración anterior de esta presidencia, no quiero decir cargos oficiales, pero personas relacionadas a la administración anterior de este presidente. Y eso es un enfoque, una solicitud que antes en los 33 años que tengo en el sector privado, que yo no he visto entre los dos países. En los casos del narcotráfico, sí, por supuesto. En los temas de los carteles, sí, por supuesto. Pero nunca he visto una cacería o solicitud de investigación contra ciudadanos mexicanos por temas, entre comillas, de corrupción y o lavado de dinero y o evasión de impuestos, nada relacionado al narcotráfico. Es la primera vez en mis 33 años en el sector privado que yo he visto esa solicitud y hay varios casos que se están ventilando. Hoy en día se están defendiendo desde Miami y Nueva York principalmente sobre estos casos de corrupción. No debe ser una sorpresa que estamos ahí. Estamos ahí porque nos están llegando los casos a menudo a Miami. Oye, a ver, coméntanos, ahorita estás adelantándote un poco a la pregunta que te quería yo hacer cuando comentabas que cada presidente en Estados Unidos a estos temas le va imprimiendo su propio estilo de gobernar y tiene énfasis en algo y pues ahorita ya comentabas cómo en esta administración del presidente Biden pues no hay ese énfasis en estar teniendo una política persecutoria así, digamos, muy agresiva, ¿no? ¿Cuál dirías tú que pudiera ser uno, dos o tres de las diferencias sustanciales en estos temas entre la administración Trump y la administración Biden? Que, digo, está empezando, pero ya mostró cuál es su intención, ¿no? Bueno, vamos a hablar de lo más obvio, el tema migratorio, ¿no? Con el presidente Trump quería poner la pared, la pared, la pared, la pared, la pared. Y había un entendimiento para encontrar el tema migratorio. Por temas políticos, dicen unos, yo no voy a comentar, tengo mi humilde opinión, me la guardo. Eh, el presidente Biden no ha sido muy definido en parar esa migración. Los cínicos dicen porque eso es parte de la política del Partido Demócrata, porque el pensamiento es que un día las personas que entran por la frontera le van a hacer leal al Partido Demócrata y van a votar por ellos. Eso es lo que dicen los cínicos. Una gran diferencia entre el presidente Trump y el presidente Biden ha sido ese tema de migración. Migración legal o ilegal y el énfasis del tráfico de personas. Podemos hablar todo el día de tráfico de personas, como tú puedes hablar todo el día de un programa de cumplimiento, pero si no vas a enforzar las leyes, ¿qué te sirve? Y es una gran distinción y diferencia entre esos dos presidentes que se ve todos los días. Bien, tú, como ya nos has comentado, pues parte importante de tu trabajo profesional es atender clientes que son mexicanos, supuestamente que viven en Estados Unidos o que están en Estados Unidos procesados, en fin. ¿Cuál
¿Cómo calificas tú en tu experiencia profesional en todas estas materias, cuando menos en las tres, digamos, más complejas, que tienen que ver con la corrupción, el lavado de dinero, la trata de personas y pues básicamente, porque ustedes en la corrupción, pues yo supongo que también estaría implicado el narcotráfico y algunas de sus modalidades. No sé, Bueno, pregunto. una ¿Cómo ves buena nuestra pregunta. legislación? ¿Está atrasada? ¿O qué se requiere desde tu perspectiva después de que has sido fiscal y ahora litigante? ¿Qué aconsejarías a las autoridades mexicanas al respecto? Bueno, hoy en día, y esto lo vas a escuchar de los oficiales que van a estar presentes, y son casos que estamos defendiendo día a día aquí en los Estados Unidos. Anteriormente, tú hablabas de corrupción, todo el mundo empezaba alguna persona en el poder o con cargo público que recibió un soborno, es corrupto, tiene, tiene apartamento en Miami, tiene apartamento en California, tiene apartamento en Nueva York, tiene apartamento en Texas, y eso es la corrupción. Ok, esa es una forma de corrupción. Perfecto. Y había el eh, tema del narcotráfico y los carteles. Y por último, había otra vía que era el tema del terrorismo y, y financiando el terrorismo. Y todos estaban separados. Estaba la vía de la corrupción, estaban los carteles y estaban los terroristas. Ya hoy en día hay una cruce y las investigaciones del Departamento de Justicia están enfocadas hoy en día en Latinoamérica. Dicen que ahorita el oficial que es corrupto también puede ser narcotraficante, como fue el expresidente que lo extraditaron a Nueva York, el presidente Hernández de Honduras. Ahora hay un nexus directo de oficiales o cargos, personas en el gobierno con cargos oficiales que están vinculados al narcotráfico. Y por último, ahora están mezclando el tema del terrorismo por el tema de Irán, su presencia de Irán en Latinoamérica, la presencia de Hezbollah en Latinoamérica. Ya no es separado. Lo que está pasando hoy en día, y eso lo vas a escuchar en la cumbre, las investigaciones que andan hoy en día, que le preocupa más a los Estados Unidos por el tema de seguridad, aunque ellos dicen que es corrupción, esa definición de corrupción ahora es mucho más amplia, Elías. Incluye narcotráfico, incluye financiamiento de terrorismo. Pues es muy amplio el tema, puedes meter cualquier cosa. A ver, dame un ejemplo. Me llamó la atención cuando comentabas que algunas conductas pudieran ser corrupción en México y no en Estados Unidos o viceversa. Sí, Y trataba de pensar en algún y no se me venía a la mente de tú que estás en la práctica sí. en estos temas, ¿qué nos podrías decir al respecto? Bueno, en México, como en muchos países en Latinoamérica, en China inclusive y otros países, África, eh, una persona le puede pagar a un oficial o un empleado de gobierno un dinero para que haga su trabajo más rápido, más eficiente, y no se considera corrupción. Se considera eso la forma de hacer negocio, la forma de lograr un objetivo. Los americanos, Estados Unidos, dicen no. Si es algo que es más que una cena, un regalito, si es participación en ese negocio, si es un porcentaje de ese negocio, eso se considera corrupción. Y si los Estados Unidos, por el Departamento de Justicia, no, su brazo de jurisdicción no te llega porque hiciste esa corrupción, recibiste ese soborno, pero no lo hiciste en dólares y no lo mandaste para los Estados Unidos y no tienes activos en los Estados Unidos,
entonces corre la jurisdicción para castigarte en los Estados Unidos. ¿Qué sucede en ese caso? Yo no te puedo agarrar por ese delito de corrupción, pero te voy a sancionar bajo Magnitsky por corrupción, te voy a quitar tu visa, te voy a bloquear y cuando esté en mi lista de sancionado, ya la banca internacional te va a cerrar todas las cuentas a nivel internacional, ya no puedes visitar los Estados Unidos, te revocan la visa, así que tiene consecuencia esa definición de corrupción, que en Latinoamérica es una forma normal de trabajar que los Estados Unidos dicen que no y castigan esa forma de corrupción, de pagar para hacer un trabajo. Interesante. Oye, dentro de la temática que se va a tratar en la cumbre, me llamó la atención este tema. Bueno, tú también eres especialista en asuntos de blanqueo de activos, ¿no? Pero que es casi es lo mismo que lavado de dinero, creo yo, ¿no? Pero hay algunas pequeñas diferencias. Pero me llama la atención cuando se habla de que se va a analizar los recursos, los procedimientos a través de los cuales se identifican, localizan, rastrean, aseguran o recuperan fondos o activos ilícitos. La pregunta es, bueno, ¿qué tan avanzado es esto? ¿Si los despachos privados como el tuyo pueden participar en estas cuestiones o es nada más una actividad de la autoridad o si ustedes se van combinados? Porque aquí en México, bueno, pues eso nada más en términos generales lo hace la autoridad. No sé qué nos podrías comentar al respecto. En los Estados Unidos, eh, típicamente se lleva esa recuperación de activos a través de las autoridades. Sin embargo, sin embargo, las autoridades pueden asignar a través de una corte federal un privado para asistir en la recuperación y repatriación de activos. Existe esa posibilidad. Típicamente son las autoridades que lo hacen. Pero en un caso, por ejemplo, de una bancarrota, de un esquema Ponzi, que se quiebran bancos y el juez va a asignar un privado para hacer la búsqueda de activos a nivel global, ya esa persona o escritorio es un privado que va a asistir, entre comillas, las autoridades. Normalmente son las autoridades que están dedicados a la recuperación de esos activos. Pues es muy interesante. ¿Tú has recuperado como abogado litigante alguna cantidad importante en este contexto o se le queda nada más a las autoridades o hay alguna regulación de algún porcentaje que el abogado particular puede? Digo, desconocemos cómo es esa regulación y tú eres un experto, pues hay que aprovechar Sí. para tenerte Bueno, aquí en foro jurídico. normalmente lo que sucede no a través de los Estados Unidos y o sus agencias. Nuestro escritorio es contratado por países extranjeros y o sus entidades del gobierno y hemos repatriado más de 50 millones y más a los países que nos han contratado para recuperar activos que han sido robados de Latinoamérica o de Medio Oriente o de África. Nos han contratado para ir a buscar, identificar y repatriar esos fondos. Ah, pues, o sea que actúan como auxiliares de la Administración de Justicia en ese tema. Así es. Pues mira, a propósito de eso, tenemos aquí una pregunta de nuestro amigo de Jalisco, de Ignacio Navarro, eh, en relación con los temas de corrupción, entrando a un tema que nos interesa mucho a todos, que es la corrupción en el Poder Judicial, la corrupción entre jueces, magistrados, en general, impartidores de justicia. ¿Cuál es tu perspectiva? Él pregunta concretamente si crees que esto se va a eliminar.
y te lo comento porque recientemente hemos tenido en México una reforma judicial que apunta en uno de sus temas fundamentales hacia tratar de combatir la corrupción, el nepotismo, de estar llevando a los familiares a trabajar en estas áreas. Y bueno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está muy empeñado en combatir esto, ¿no? ¿Qué piensas tú al respecto de la corrupción en los poderes judiciales de nuestros países latinoamericanos, particularmente en México? Se ve que conoces la problemática. A ver qué nos puedes platicar al respecto. Bueno, Vinculado con el tema corrupción, desde luego. bueno, por supuesto, no voy a comentar para no revelar los casos de México. Vamos a hablar de otros países donde ya tenemos los ejemplos. Por ejemplo, el presidente de la Corte Suprema de Venezuela, Michael Moreno, fue condenado, acusado por corrupción y lavado de dinero por el Departamento de Justicia. Las investigaciones en el tema, en el foro judicial de corrupción de jueces sobre Venezuela sigue. Hay muchas investigaciones, no puedo comentar los particulares. Lo mismo está sucediendo empezando en México, Honduras y otros países. Es algo muy importante para el Departamento de Justicia de acabar con la corrupción en el brazo judicial en Latinoamérica. ¿Qué nos podrías comentar tú sobre algún tema también que viene en la agenda? Casi casi te estoy preguntando toda la agenda, pero bueno, tiene que ver con no solamente con tu participación, sino con tu experiencia en tu firma jurídica sobre pues la validez o cómo se llevan a cabo los procesos para obtener pruebas en Estados Unidos utilizadas para juicios en México o viceversa, tú que defiendes mexicanos Sí, en Estados Unidos. ¿Cómo, qué nos podrías platicar sobre en estos procesos judiciales sobre cómo se desarrolla este tema de obtener pruebas, qué tanto valor tienen, bajo qué es procedimiento hay una, que hacer? es una herramienta que no muchos escritorios norteamericanos no la saben, no la conocen, desconocen y no la saben utilizar. Y la Corte Suprema esta semana de los Estados Unidos tomó una decisión sobre esa herramienta. Se trata de lo siguiente, Elías. Si tú tienes una investigación en México contra una persona, una denuncia penal que tú has presentado contra una persona, pero esa persona no se encuentra en México, se encuentra en Ocean Drive tomándose su martini y paseando en su Ferrari, sin ninguna expectativa que la justicia mexicana le va a llegar a él. En los Estados Unidos hay una herramienta que se llama 1782, la sección 1782, que tú puedes ir a la Corte Federal acá a solicitar que le abran un caso y citar a esa persona acusada en México y tomarle su declaración en los Estados Unidos. Y Bueno, eso puede ser la persona acusada, eso puede ser la víctima, viceversa. Es una herramienta. Si hay un proceso extranjero en otro país, sea penal, sea civil, sea regulatorio, una investigación, se puede abrir un caso civil aquí solamente para obtener las pruebas de las declaraciones juradas de las personas involucradas en esos delitos, en esas causas. Pues. muy bien, déjame nada más retomar, pues hay aquí varias felicitaciones por tu ponencia, tu claridad, las cosas interesantes. Saludamos a los amigos que nos siguen desde el Estado de México, desde Veracruz, desde Guanajuato, desde Hidalgo y también ya se sumaron algunos más de Aguascalientes, desde luego también de la Ciudad de México. Pues muchas gracias. Nos están pidiendo también que si les volvemos a poner el link del registro, si que por favor pongamos en pantalla el link y sobre al respecto, bueno, platícanos un poco
Michael, cualquier persona se puede registrar, cuál va a ser la dinámica, si tienes algún, eh, no sé, en tu panel o en algún Sí, otro, algún jurista van, mexicano que vaya a participar, en fin. van a haber varios panelistas. Vamos a empezar a las 11 de la mañana. El panel sobre este tópico empieza a las 4 de la tarde. Eh, Puede ir a ese mismo link y bajar las instrucciones para inscribirte. No sé cuántos boletos todavía están disponibles. Yo sé que hay muchas personas que vienen a este evento en particular. Eh, no sé cómo está hoy en día los registros en términos de personas que van a comparecer. Perfecto. Pero sí, digo, con este link que les estamos dando que está en pantalla, Sí, señor. www.legal500.com, diagonal events, diagonal GC, guión summit, guión México, guión 2022 y otra vez raya. Entonces, eh, nos preguntan si los que no pueden venir a la Ciudad de México lo pueden seguir virtualmente o es nada más presencial. Tengo entendido que van a grabar el evento y van a poder después tener oportunidad de acceder a esa grabación. Muy bien, pues estamos ya casi llegando a la recta final de nuestro programa. La verdad es muy interesante pues todo esto que nos has comentado y prácticamente los tópicos, los objetivos de esta cumbre que será en el Hotel Hilton del Centro Histórico, como ya lo comentábamos, y sobre todo que el objetivo central, por lo que entiendo, pues es este análisis de las acciones e investigaciones que ambos gobiernos vienen realizando, o particularmente Estados Unidos, vienen realizando sobre este tipo de delitos que ya tú has comentado. Y en ese orden de ideas yo te preguntaría si este es un esfuerzo orientado básicamente a, pues, a prevenir y combatir las actividades de la delincuencia organizada que en nuestro país pues está desatada, ¿verdad? Que ha crecido mucho y que hay muchas críticas de diferentes sectores y actores de la sociedad de que poco se ha hecho en este combate contra la delincuencia Sí, organizada. yo creo que ¿Está dedicado a eso o no necesariamente? está dedicado no solamente a eso, pero primero está dedicado a educar. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es la realidad? No lo que estás viendo por televisión, no que estás leyendo en la prensa. Vas a hablar con personas que hacen esto todos los días, que son retirados del FBI, recién retirados del FBI, exfiscales y personas que todavía son parte de las autoridades. ¿Qué está pasando y por qué? ¿Cuál es el enfoque? ¿Qué están mirando y por qué lo están mirando? ¿Quién está solicitando esta información? ¿Quién está solicitando este apoyo? ¿Esto es una decisión solamente de los americanos o esto es solicitud de México? Son preguntas que vas a poder preguntar en la cumbre y tener esa respuesta. Lamentablemente, estos temas de delincuencia organizada, los temas de narcotráfico, tráfico en armas, de, de, de corrupción, del terrorismo, hoy en día se meten en diferentes industrias, incluyendo deportes como fútbol y el béisbol. Eso no entiendo. Sí, el dinero que proviene del financiamiento de terrorismo hoy en día se está filtrando en los equipos de fútbol y los equipos de béisbol, cosas que se están investigando hoy mismo en Miami. Mm. Oye, tengo entendido que también va a haber un panel o alguna análisis o discusión sobre los temas relacionados con la ley recientemente, o la iniciativa de reforma constitucional recientemente desechada en la Cámara de Diputados de la reforma energética. Creo que va a haber también algunos tópicos sobre estos temas.
y obviamente sobre arbitraje internacional. Es así, ¿verdad? Sí, van a haber otros abogados, diferentes escritorios que se van a dedicar a esos tópicos. Pregunta aquí alguien del auditorio, no sé si tú estés familiarizado con el arbitraje entre Vulcán y México, que si, ¿qué opinas al respecto? No sé si tuvieras algún comentario, si conoces el tema del daño al medio ambiente que ha causado este fenómeno. No sé, te pregunto, es una pregunta del público, ¿no? Yo no sé, Sí, hay que atender a nuestro público. sí, no, por supuesto. Bueno, yo estoy certificado por la barra de Colegio de Abogados en temas de arbitraje internacional. No, no me digo solamente a temas de delitos penales. Finales. Conozco la área, pero yo le voy a dar la palabra a mis colegas, dejarles a ellos la batuta para esos tópicos, para no decir que yo les robé esta charla, porque ellos también tienen su derecho de demostrar su capacidad y su experiencia en esos temas, pero conozco el tema. Pero estás en una exclusiva de foro jurídico, lo cual te Sí, agradecemos. sí, Entonces, bueno, puedes mientras que no me adelantarte. estén escuchando. No le vamos a decir nada a nadie, además, bastante público tendrán ellos Sí, la semana que entra. bueno, hay dos cosas, hay dos cosas. El arbitraje, eh, en México, el arbitraje internacional sirve para algunas cosas, pero no hay nada más importante cuando estás hablando del tema del ambiente, más simbólico y más que tiene más fuerza que una demanda pública. ¿Cuál es el problema de los arbitrajes? Que todos son confidenciales. El público, la prensa, no tiene derecho de escuchar lo que está pasando, lo que está sucediendo. Y muchas pruebas no se ventilan, ninguna prueba se ventilan públicamente. Y cuando estás hablando de esos temas, es importante la opinión pública, es importante la opinión de la población. Pero en arbitrajes todo está cerrado, solamente los árbitros manejan la información y los abogados y los testigos, y el público no tiene acceso a esos arbitrajes. Pues sí, son temas más cerrados, pero bueno, la verdad es que nosotros tenemos la ambición de que en México pudiéramos utilizar más el fenómeno del arbitraje, porque todo lo llevamos a los juzgados y son juicios larguísimos, se desgasta mucho el aparato de justicia. Así es que Para ojalá temas, pudiéramos. sí, para arbitrar, para casos comerciales, para disputa comerciales, es bueno, positivo y exitoso utilizar arbitrajes para evitar temas de corrupción, de lo largo de los procesos en Latinoamérica. Pero cuando estás hablando de algunos otros casos, otros temas, como del ambiente, eso mejor se hace públicamente. Disputas internacionales basado en disputas financieras o broncas financieras o broncas sobre contratos comerciales o tratados de inversión se pueden llevar muy exitosamente y mucho más eficientemente con los arbitrajes internacionales. Eso sí es cierto, sí te lo confirmo. Michael, pues ya llegamos al final del programa, se nos fue como un vaso de agua, muy rápido, muy interesante todos los tópicos. Nos da mucho gusto que vengas a México a participar en esta cumbre, a ti y a todos tus colegas. Gracias por tu tiempo, te deseamos el mejor de los éxitos. Por acá nos saludaremos o para refrendarte la bienvenida. Todos son temas muy importantes para la agenda jurídica pues, jurisdiccional y de procuración de justicia en nuestro país, y sobre todo de prevención de delitos. No sé si quisieras despedirte con alguna reflexión final, ya aquí nosotros estamos pues, pues difundiendo este importante evento y pedirte pues alguna reflexión final para despedirnos. No, ninguna reflexión, solo que estamos todos en un mundo,
todos somos parte de la misma humanidad. Tenemos que luchar todos juntos para un mundo mejor, un mundo sin violencia, un mundo sin corrupción, un mundo exitoso para todos. Muchas gracias, ha sido un honor estar con ustedes esta noche. Gracias por la invitación, Elías. Ha sido un gran placer. Gracias, Marco. Pues buenas noches y acá te saludaré personalmente la próxima semana. Que tengas buen viaje y que sea todo un éxito la Cumbre de México 2022 de Legal 500. Buenas Muchas noches y gracias a feliz todos noche. los que nos acompañaron en esta transmisión, particularmente los que nos sintonizaron vía digital desde diversas entidades del país. Muchas gracias. Y a quienes estuvieron a través de Facebook Live también les mandamos un abrazo afectuoso. Y el día de mañana, quien quiera ver esta interesante entrevista, la podrán consultar en YouTube. Buenas noches y mucho éxito. Gracias. Hasta luego. Gracias, Elías. Feliz noche. Gracias.